Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio del podcast de Startup Links. Hoy tenemos a un gran invitado, a Rodrigo Ayala de miempeño.com. Rodrigo, ¿cómo estás? Muy bien, Ray, ¿y tú qué tal? ¿Cómo te encuentras? Bien, bien. Aquí, ya sabes que los capitalinos y en general creo que los citadinos somos muy quejumbrosos del Sí, clima, ¿no? Todo nos molesta. sí. Entonces, quejándome del clima, pero muy, muy bien, gracias. Oye, Rodrigo, ahorita que estábamos platicando, bueno, antes que todo, pues que nos cuentes, ahí, Rodrigo, quién eres, qué has hecho para meternos en las cosas que platicábamos hace rato, que está bien, bien interesante, para hablar un poco de la trayectoria y de, pues, lo complicado y lo divertido que es crear una compañía. Sí, claro que sí. Bueno, pues me considero emprendedor, en específico del área tecnológica y financiera, en este caso en donde los últimos años en donde he estado más inmiscuido. Y sí, claro, con gusto platicamos de todo lo que me dices, todas las aventuras y todo lo que implica emprender. Sí. Oye, Rodrigo, entonces ahorita traes miempeño.com, pero antes, ¿cómo empezaste? Antes de, ¿cómo empezamos con mi empeño? Ujú. O Ajá. Entonces, sí, primero mi empeño, porque es como el que ahorita está en el foco, ¿no? Es el sí, que te claro. quita el sueño. Sí, con mi empeño empezamos en 2019 y empezó llamándose Empeña tu prenda. Ujú, Eh, el objetivo de Empeña tu prenda era mejorar las condiciones de los préstamos prendarios. Entonces esta industria yo la veía desatendida, ujú, con muchas carencias. Un día me tocó visitar una casa de empeño porque me quedé sin liquidez. ujú. Y fue un terror, o sea, me hacían preguntas como para cuánto dinero necesitas, que me escauteaban, para saber si me podían prestar poco. Entonces, desde ahí dije, bueno, pues lo que me prestan no me saca desde el problema, este, y voy a crear pues una solución que saque que pueda prestar más y que al mismo tiempo las personas no tengan que ir hacia el Ujú, hub o hacia el centro de casas de empeño, sino que sea remoto y más práctico y que mejore las condiciones también de la tasa de interés. ujú. Así fue el planteamiento, el primer enfoque, y era quitando las sucursales. Yo Ok. creía que los costos fijos estaban asfixiando a la industria. Entonces dije, vamos a quitar los costos fijos, todo es remoto, y en vez de que el cliente se traslade a la casa de empeño, nosotros vamos con el Ujú, cliente. Vamos a su domicilio, aseguramos la prenda, nos las llevamos a evaluar y con eso ya podría quitar muchísimos costos fijos. Entonces empecé primero validando, eh, empecé con capital propio y me apalanqué de capital de trabajo que daba el gobierno ujú. con el programa de jóvenes construyendo el futuro que en ese tiempo se estaba lanzando. Entonces de ahí encontré a 15 chavos y todos empezamos a empujar a crear el MVP y a validar. Sí. Todo fue 2019, mediados por ahí, empezamos la idea y a finales ya estaba validada. El mercado Ujú, ya reaccionaba, cada vez había más confianza, entonces había buenos síntomas, todavía no con más fuerza, pero ya había síntomas de que el mercado lo iba a aceptar. ok. Después se vino pandemia y ahí fue en donde creció bastante porque las personas pensaban que era un servicio que había salido con el fin de resolver el tema de liquidez en los préstamos prendarios, el tema de Ajá. la pandemia. Entonces, creció muchísimo en esa época. Eh, y bueno, de ahí creció. Este, todo esto fue bootstrapeado, todo era Ujú, capital mío, o también metía algunos, le llamaba yo como prestamistas, ellos me prestaban su dinero y yo cada año le daba un rendimiento del 20%. Su dinero lo ok, ocupaba para prestar, lo volvía a ok. prestar, lo prestaba alrededor de 5 veces al año.
ese dinero y, y justo les daba el 20, yo obtenía un 130 de ese dinero, 130%. Entonces al final pagaba el 20 y traía ese costo financiero. El modelo de negocio fue evolucionando, las personas que se incluían las fui contratando, pues estos becarios ya fueron Ujú. ganando seniority y se fueron metiendo ya ahora sí en la empresa. Eh, y este es básicamente el inicio. ¿Quieres que me siga, que te cuente todo hasta actualmente? No, de ahí tengo dudas. Es que, por ejemplo, muchas veces uno no ve, digo, siempre es más fácil unir los puntos. Entonces dices, no, pues claro, venía la pandemia, pues por supuesto que ahí iba a hacer sentido, pero pues uno cómo puede pronosticar una pandemia si no es, este, ¿no? O sea, adivino o un gran intelectual que tiene Sí, ahí detalles. Entonces, de ahí, por ejemplo, varias veces o varios de nosotros como founders es cómo realmente empiezas a sentir el product market fit. O sea, cuáles son esas cosas que te empezaron a indicar que ya iba para allá, además de lo financiero, de los números. sí. Bueno, en este caso en específico, Ajá, yo creo que hay muchos tipos de market fits. Uno también espera un market fit orgánico, ¿no? Que desde el principio no ajá, empujes nada y que solito empiece a agarrar tracción. Yo eso lo veo hiper difícil. O sea, sí creo que suceda. Creo que con ciertos mecanismos lo puedes hacer. En mi caso no fue ese mecanismo. Yo pagaba publicidad ajá, en Google Search, y a través de ahí los clientes llegaban a mi sitio y cerraban los empeños. Entonces, no es tan orgánico el crecimiento, pero al final haces cuentas del costo de adquisición y el costo de adquisición lo traíamos, el costo por clic era unos 50, 2.50 y el costo de adquisición como en 100 pesos, 80 pesos. ok. Y el margen, pues cada cliente nos daba alrededor de, en ese entonces, 1,200 Ujú. pesos Entonces de traían su varios margen. refrendos, Mande, perdón. traían varios refrendos cada lead generado. En los 1,200 ya es un margen promedio y este puede incluir gente que paga Mm, refrendos, personas que pagan refrendos o personas que dejan su artículo y en el margen de lo que se ujú, presta y lo que se vende, ese es el margen que considero. Y así fue como yo detecté el product market fit cuando las personas nos aceptaban y prácticamente eh, pones dinero a marketing o ujú, publicidad, perdón, y eso empieza a producir un montón de contratos. correcto. Entonces, eso ahí es donde ya yo sentí como que hacía fit con el mercado, cuando ya me aceptaban. Tenía ahí teorías de que preguntaba con clientes, oye, ¿qué? Y todo no había nada, ¿eh? O sea, iba con hipótesis, oye, ¿qué pasaría si cierta casa de empeño viene con su moto guinda? Y no, pues yo le doy Ajá, mi celular. Bueno, entonces yo sabía que lo iba a lograr, solo era un tema de desarrollar la marca y mejorar la confianza con la ajá, marca. Entonces en eso trabajamos y fuimos mejorando la confianza, recomendaciones y cada vez había más cierres. ujú, Y después ya venía la recomendación. ok, Nuestros clientes le decían a un amigo, oye, pues yo no te puedo prestar, pero pues ve con ellos. Ellos una vez me sacaron de un apuro y está práctico. Y ahí ya cuando hay recomendación, ya se siente pues, que vas a crecer. Pero el primer síntoma es que el mercado te acepta y existen en tus números, dan para que tú tengas tu margen de ganancia y tu utilidad, todo bien. ujú, Así fue como en mi caso yo lo detecté. ok. Y entonces también es el ir descubriendo y el ir probando canales. Sí, exacto. Fuimos probando canales, unos no funcionaban también y al que funcionaba, pues en ese nos enfocamos. Ajá. Que en Por en ejemplo, ese ¿cuál no, cuál te acuerdas que tú digas, híjole, yo sí le apostaba a este y no dio nada? Bueno, al principio te debo confesar que nuestro primer canal imprimimos como 1,000 hojas y le Ajá, pusimos, ¿quieres empeñar algo? ¿O necesitas dinero? Y le cortamos como un teléfono de WhatsApp, manda ujú, un WhatsApp y mandamos
a personas a que los pegaran Ok. así en toda la zona. Y ese era nuestro MVP. Decíamos, si nos llega un WhatsApp, pues entonces puede ser que haya algo. Ujú. No fue digital. Sí, eso Y está sí bien. Ajá. funcionó. Una persona en Chalco nos quería empeñar su televisión y bueno, no teníamos ni camioneta, entonces renté una camioneta. Ajá. Ese viaje la verdad es que nada más fue como para validar Ajá. y para entender bien todo el flujo. Recogimos la televisión y se hizo el trato. Después probamos por canales los más obvios, que es Ujú. publicidad en Facebook, en Instagram, todo eso que a cualquiera se le puede ocurrir, pues fue lo que hicimos. Y Ujú. no era por ahí, porque es muy difícil llegar a la persona. Bueno, en ese entonces se nos dio muy difícil llegar a la persona que quería empeñar en ese En momento. ese momento, ¿no? Exacto, entonces llegaban muchos que estaban curioseando, llegaban, no, pues vamos a Mm, curiosear cuánto me dan por mi iPhone en algún punto, a lo mejor lo vendo. Ah, bueno, está divertido esto. Y ya está ahí. Entonces eso nos hacía perder dinero ajá. y aumentar el costo de adquisición. Y después nos fuimos hasta la búsqueda. Y en la búsqueda vimos que reaccionó bastante bien todo el mercado. Se generó bien la demanda, estaba controlada, estaba segmentada, la segmentábamos geográficamente, entonces ya estaba súper fina y ahí buscamos palabras clave como casa de empeño o quiero empeñar mi celular, dónde empeño en línea, todo ese tipo Ujú. de palabras y las llevábamos a que aterrizaran en nuestro cotizador. Así fue como lo descubrimos y las que hicimos al principio. También la de los papelitos no era tan efectiva porque eso nos costó alrededor de 1,500 pesos la dispersión Ujú. de todas esas hojitas. Entonces, pues sí se veían medio scam, ¿no? Como una estafa Sí, que te sí, podían hacer. Y medio ilegal porque también no es tan fácil llegar y pegar en todos lados tus hojas. ajá. Hay regulación en eso. Pero bueno, el que nos hizo el trabajo se dedicaba a eso. Este, y fue muy costoso, pero funcionó. Entonces él cumplió su objetivo. Ok. Así fue como... Oye, Rodri, es que justo le das al cabo en una de las cosas que se dicen en los libros y se dice en la conferencia y te lo dice la aceleradora y te lo dice todo el mundo, y es el inicio nunca es sexy y el inicio nunca escala. O sea, probar Sí, cosas súper artesanales, o sea, que te sacan de la zona de confort y a veces hasta de la zona de seguridad. Y justo es la validación, o sea, pues también si te quedas con en la cabeza de, es que toda la vida voy a estar pegando papelitos, pues también es que uno está mal, ¿no? Este, sí, sí, entonces, eso siempre me es así. encanta. Y el otro, el descubrimiento de la idea, que si bien es un problema que tuviste, y por ejemplo, ahorita que estabas contando yo me acordé de una vez que fui con mi Xbox, porque dije, no, tenía que pagar unas cosas que, pues voy a ver. No, que me dijeron 100 pesos, le dije, no, que estás loco, te voy Sí, a dar 100 pesos. sí, en algunos casos incluso o sea, escanean a uno y Sí, te dicen cómo lo conseguiste, con tal sí, de saber si te urge mucho, que dices, no, mi hijo está en el hospital, ajá, bueno, pues te presto 100 pesos. sí, Ese tipo de prácticas a mí se me hacían injustas para el tiempo actual, ujú, que justo, y existiendo tanta oferta, yo decía, ¿cómo es que no se puede existir alguien justo en esta industria? sí, Entonces, ese tipo de prácticas fueron las que yo también quería transformar. A mí también me hicieron lo excelente. mismo. Me hicieron Ok, así también. Me ofrecieron súper poco y dije, no tiene sentido porque incluso en el mercado de seminuevo, yo lo podría vender en esto y tú me estás dando ujú. esto. No tiene sentido. Entonces, ese tipo de cosas fueron las que me dieron pie a avanzar. Y la otra es el, el tema de esto de las categorías, o sea, que es, ¿por qué no lo está haciendo nadie Ujú. si parece tan claro, ¿no? O sea, porque Sí, es, si hay, o sea, en México particularmente hay toda una cultura de crédito prendatario. sí, Simplemente el actor más viejo es del 1800 y tantos, sí, 1700 y tantos, sí. ¿no? Entonces tiene un montón, o sea, hay industria, pero nadie lo había hecho en digital así ya, en serio, Ujú. para, para
acomodar todos los puntos y las acciones principales. Entonces ya alcanzando el market fit y siguiendo en el bootstrapping, luego ¿qué pasó, Rodrigo? Después, pues evolucionó. Yo compré una camioneta, íbamos por las recolecciones, tenía un empleado fijo. Después me di cuenta que la logística podía ser variable, podía ocupar la infraestructura que ya está, esos Rapis, los Uber, los Ajá. Lalamove, todas estas marcas que tienen ya su logística desplegada. Dije, bueno, pues inventamos una bolsa, que bueno, le llamamos invento, pero realmente es una bolsa de seguridad. Y esta bolsita, lo interesante es que se sella con un precinto logístico. Entonces estas bolsitas las traen los Rapis en sus mochilas y traen un formato eh, vacío para que ellos cuando lleguen con el cliente lo llenen. De esta forma, solo pagamos el viaje variable y tenemos una fuerza logística mayor. Entonces, esa fue uno de los primeros grandes saltos, mejorar la logística, porque sí era como de pensarse cómo iba a hacer esa parte. Lo de la bolsa ya existía, al principio solo eran unas cajas, después evolucionó esto de la bolsa, hasta ahí todo iba bastante bien, íbamos creciendo. Otra cosa relevante era el tema, surgieron varios temas. Uno es cómo nos llegaban muchas solicitudes de varias partes del país. A pesar de que estaba Ah, geolocalizado en Ciudad de México, nos llegaban recolecciones de Tijuana, Monterrey, Guadalajara, Aguascalientes, y decíamos, ¿cómo podemos llegar a ellos? Y estaba súper grande el reto porque tenías que tener un centro de avalúo en ujú, cada ciudad. Eso es complicado. Digamos sí, que sí ya está más o menos diseñado para escalar, pero aún así esto limita la escala un poco. O bueno, sí que la limita. Otro de los factores era que había mucha presión en el tema del dinero para prestar. Todo este capital de trabajo que se ocupa pues, para emitir los préstamos era limitado. Hacía cuentas y Nacional Monte de Piedad tiene una cartera de 30,000 millones de pesos. Entonces, comparando mi cartera ok, y reinvirtiéndola y siguiendo el bootstrap, me iba a tardar con unos 100, 150 años en alcanzarlos. Y aparte, cuando los alcanzara, ellos iban a tener el doble de cartera. O sea, no los íbamos a alcanzar jamás. Entonces, ujú, otro factor ahí venía de cómo conseguimos un alto volumen de cartera a un costo muy bajo. Entonces, ese es otro dilema en el cual llegamos y pues, nos empezamos a topar con eso. Hasta ahí todo era Bootstrap y después diseñamos el modelo de partners. Este modelo de partners resuelve todos los factores que nos hacían falta, todas estas piezas. Imaginemos, tú tienes una casa de empeño operando en Querétaro. Lo que hacemos, no sé, una en Querétaro, en Monterrey, Guadalajara, tienes 5 casas. Lo ujú, que hacemos es ir contigo, Ray, y decirte que vas a ser uno de nuestros partners. Lo que vamos a hacer es llevar contratos a tus casas de empeño para que en tus casas de empeño la revisen, hagan un avalúo vía streaming. ujú, Después guardan el bien en tus bodegas ujú, y el préstamo lo emites tú con tu propio ok, cartera. Previamente ya me lo depositaste y yo le pago directamente al cliente. Esto lo que hace es solucionar muchos problemas de escala. ujú, Ya no ganamos directamente, simplemente aquí ganamos una comisión ujú, por los márgenes de los artículos o por el pago del refrendo, del que es el ujú, interés. Y, y lo que hacemos es a ti beneficiarte porque te llevamos más contratos de ajá, empeños, de exacto, compras que no tenías. Puedes llegar a toda la ciudad, ya no solo al barrio de alrededor, ajá, sino todo lo concentramos y simplemente cuidamos todo el tema de la oferta y la demanda para que siempre esté saturadas tus casas de empeño de nuestros pedidos, de nuestros empeños. ujú, Trabajamos simplemente en crear la logística en cada ciudad, buscar esta logística es el tema
que se tiene, pero bueno, ya no es logística propia, sino sigue siendo terciarizada. Ujú, Si lo quisieras ver así, es como una aplicación de reparto, en vez de comida, que van por ujú, nosotros vamos te dejamos un empeño a tu casa de empeño. Entonces, si te das cuenta, este modelo ya completa todo lo virtuoso del primero, ajá, el tema de los partners. Además que pues, puedes entrar en El Salvador con la misma plataforma, puedes entrar sí, en muchas partes, incluso Estados Unidos la llevas a inglés y creas tu red de partners allá. Entonces, una ujú, red de partners para cubrir todo el país. Estimo que con 500 casas de empeño ya logras tener cobertura en todo el país como si fueras el más potente ujú, de todas las casas de empeño. ¿Por qué? Porque con este modelo llevas el alcance de 1 o 2 kilómetros a 20 kilómetros a la redonda. ujú, Entonces, ujú. como traes radios más grandes, completas el alcance mucho más fácil. Entonces, en este modelo de partners es donde ya el bootstrap no tiene tanto sentido, porque se necesita meter el acelerador y rápido crecer la red para después ahora sí generar una demanda muy alta. Y ahora sí con toda la red creada. Justo era el punto que iba a tocar contigo, que entonces ahí, por más que uno se quiera dar ciclos grandes de autofinanciamiento o en el bootstrapping, no da, o sea, no dan los números. Sí, no da, la máquina está forzada, siempre va a ir Ujú, forzada, forzada y no vas a llegar a un lado, aunque lo hagas muy bien, como te decía, la ajá, cartera, si lo hicieras todo súper bien, no los vas a lograr alcanzar tan fácil, porque su músculo, su fuerza está en la cartera, ujú, en cuánto pueden colocar, y nuestro músculo pues, será débil, pero con esto integras a todos en tu una sola fuerza, y sumado además, también podrías apalancarte de ese capital. O ajá, sea, existen muchas formas. Además que pues la diversificación de los ingresos se vuelve más alta. Por ejemplo, tú tienes tus casas de empeño. Yo tengo una tienda en Ciudad de México de seminuevo. Me hacen falta ujú. iPhones. Lo que hago es, tú te doy para tus Ok, herramientas para que subas tus artículos que te llegan de forma tradicional. Y ya te digo, oye, te cayó un iPhone o necesito 5 iPhones que acabo de ver que te llegaron. ujú, Entonces te los compro instantáneamente, tú ganas instantáneamente y a mí me abasteces mi inventario. Entonces hay un sinfín, o se te acaba el dinero como casa de empeño. Yo veo que eres una casa de empeño rentable ujú, y se te puede hacer un préstamo. ok, Entonces también se te da liquidez y sigues prestando, no paras de prestar. Hay un ujú, montón de formas de generar ingresos ya cuando entras al B2B. ujú. O pagas una membresía cuando te demos todas las herramientas de casa de empeño, este, en fin, ya hay una diversificación y el modelo se vuelve todavía más sexy. O sea, si al Ujú. principio llama la atención para el usuario la solución, ahora cuando integras a las casas de empeño partners, se enriquece más el ecosistema, ya con todos estos factores que te digo. Y es que justo ahí es donde entra el ingrediente favorito de las startups, que son los datos, ¿no? Sí, Entonces, ya con todos esos datos se puede hacer un montón de cosas. sí, sí, ya cualquier tipo le puedes echar creatividad, incluso el dinero puede estar en un solo sitio, el cliente puede tener su tarjeta, Ajá, con el fin de que vivan en el mismo ecosistema. Hay un montón de cosas que se pueden hacer y que si con los datos también puedes llegar a ver todo eso que está oscuro, ¿no? Que es todo el ujú. tema, ¿no? Y de ahí buscar soluciones o diversificar el tema de ingresos o darle soluciones al tema tradicional también. Sí. Oye, Rodrigo, y entonces para hacer ese brinco, es que también es un brinco que no todos pueden o no todos se avientan, ok, yo ya le hice el bootstrapping lo más que me dio,
¿cómo lo conviertes en un VC enabled, ¿no? O sea, cómo dispones la compañía para ya buscar capital. ¿Cuáles fueron como esos movimientos que tú recuerdas? Por ejemplo, antes de Imagine Ventures y también hay otra ronda, ¿no? O nada más No, es la sí de entraron Imagine. varios en la ronda. Se fundió con $500,000 de pre-seed. Ajá. Y la ronda, Uh-huh. digamos que al principio todo, incluso desde el primer día, la empresa era informal, porque si la hacía formal, moría. O sea, es también algo que el Uh-huh. emprendedor, digamos, Bootstrap, debe de aprender a saber cómo crear una compañía siendo informal, que no muera, ¿no? Que no muera en el intento. Uh-huh. Porque si empiezas a pagar y a gastar de más, te vas a autoasfixiar, entonces te mueres. Pero bueno, esos saltos, uno de ellos fue la formalización. Teníamos que estar formales, constituirnos como LLC en Estados Unidos, toda esa estructura que se necesita para que ser invertible, Uh-huh. o que te puedan invertir. Todo eso Ajá. se necesitaba hacer, el tema fiscal, tener estructura en ese sentido. Fue uno de los primeros cambios. Después la transición no fue tan difícil porque realmente el tema de los partners era lo que hacía, incluso el modelo anterior no era tan sexy para los VCs, o sea, existía Uh-huh. como, bueno, está padre, Ajá. pero tienes como Sí. topes, ¿no? O sea, no hay algo que Sí. lo superes el de escala. Y con incluso ya para todos tenía sentido. Tenía sentido Uh-huh. el tema, bueno, para los VC tenía sentido poder invertir en un modelo de negocios así. Entonces, ya una vez teniéndolo, pues no fue tan difícil porque fue primero validar con una casa de empeño que necesitaba vender sus cosas. Las metimos a nuestras mecánicas para vender Uh-huh. cosas. Tenemos ahí varios mecanismos para que Ajá. las casas de empeño vendan más rápido. Los metimos, empezó a Ok. vender todo y yo le dije, bueno, todo lo que se venda, lo vamos a meter de nuevo, pero para prestar. Dijo, va, adelante. Entonces primero validamos la Ok. entrada, bueno, la venta, que entraron las cosas, se vendieron, todo lo que tenía de Ajá. venta, y luego validamos el prestar en su región. Entonces, eso ya como internamente ya nos posicionaba como tenemos que ir hacia el otro camino, separarnos de Bootstrap. Entonces, esa fue como la Uh-huh. transición más, digamos, difícil, pero no lo siento tan difícil porque también con mi anterior empresa este, ya había levantado. Uh-huh. Entonces, más bien lo difícil para mí Ah, era el ok. Bootstrap. Es- Todo era teoría, Uh-huh. tenía como personajes a seguir. Nada más en mi cabeza los admiraba un montón, pero en realidad todo era teoría. Entonces, lo que tenía que validar en este periodo era la tesis de Bootstrap. Y eso fue lo más complicado realmente. Uh-huh. O sea, sí va para la expansión internacional, va para saturación de mercado, va para Estados Unidos, o sea, como para dónde va mi Nuestra empeño. estrategia a corto plazo es crear la red y crear la tecnología para automatizar Uh-huh. todos los procesos. A todo esto no te conté, pero creamos mucha tecnología para evaluar, por ejemplo, un Ok, artículo. Tú me ok. dices, me das hoy un iPhone 12 Pro Max y te buscamos en todo el mercado, Uh-huh. lo mandamos a limpiar con GPT y regresan los datos limpios y nos Uh-huh. dice el precio que debes dar es ya quitando clones, rayados con detalle. Todo lo malo ya está afuera. Este es el precio. Ok. Toda esa tecnología la creamos. Este episodio es traído a ti por WebStarted. Con una impresionante base de datos de 57,000 candidatos y 3,700 profesionales cuidadosamente calificados, WebStarted se especializa en el armado de equipos de tecnología de alto rendimiento. Además, se enorgullecen de que el 90% de los candidatos provienen de Latinoamérica, ofreciendo así una diversidad para tu proyecto. Descubre cómo pueden potenciar tu proyecto en webstarted.com y encuentra también el perk de Startup Links en la descripción de este capítulo. Justo de ahí tengo una pregunta. Ahí,
Y es que es interesante porque cada vez más, yo creo que ya están tardando. Yo pensé que en marzo íbamos a ver más de inteligencia artificial generativa de casos prácticos o casos muy, Sí, muy específicos. Y entonces, ahí mi duda es hasta qué volumen de la prenda. O sea, no importa el volumen de la prenda, puede ser un refrigerador, puede ser una joya, o sea, sí, es lo que nosotros cuidamos indistinto. es el ticket. Nuestra cartera que procesamos Mm, es, por así, yo le llamo como una cartera premium, en donde no tenemos ujú, artículos menores a 2.500 pesos. Un rotomartillo, esos ok, preferimos que se sigan yendo a los canales ajá, tradicionales y nosotros quedarnos con la cartera premium. Entonces, es así el ok, cómo funciona. Primero por el ticket y después por el tipo de artículo, solo lo que debe caber en una camioneta. Es decir, un frigobar, pero chiquita. Una ok, camioneta de esas pequeñas ujú, furgonetas ujú, les llaman. O que quepa en un carro ujú, también o en una moto. Puede ser desde un celular o ujú, un smartwatch, que son de las cosas pequeñitas, hasta un frigobar, una bicicleta. ujú, Esos son los tipos de artículos que ok, aceptamos. Y hoy estamos con los partners, muchos partners ajá, quieren todo. O sea, dicen, no, a mí, tráeme todo, todo, ¿no? sí, Desde un celular de gama media o media baja, hasta un rotomartillo. Pero entre más partners hay en una ciudad, es ujú, más viable el costo logístico. Entonces, queda muy cerca el ujú, punto y ya se vuelve un tema, un costo muy bajo. Entonces, ayuda a tener 5 o 10 partners en la ciudad y a todos ya ahora sí es viable, ¿no? Al principio lo hicimos porque no era costeable ir por un roto martillo este, y ujú, no valía el viaje. Pues después nos ayudó que era como una cartera super premium, sin querer, y ahora estamos buscando crear la red para ajá. ampliar el catálogo. Justo cuando uno va construyendo el producto con los casos de uso o las características muy específicas, o sea, se va haciendo una cosa bien robusta. Sí, sí, cuando integras todas las herramientas, todo embebes y Ujú, mejoras con tus herramientas la AI que ya te ofrecen los servicios, creas ujú, una automatización tremenda. Yo lo veo como antes en tecnología no, siempre nos hacía falta como un eslabón para automatizar ujú, un proceso, ¿no? Y dices, no, bueno, pues sí, pon a alguien ya que haga eso. Y ese eslabón lo viene a cubrir la IA. Entonces, todos los procesos ya pueden ser automatizados. Internamente están estas herramientas del ValuaBot. ajá, Tenemos, le llamamos nuestro ValuaChat. ujú, Y este es lo conectamos con GPT, con nuestros propios procesos, para poder automatizar la conversación con el cliente. ujú, Porque muchos clientes buscan negociar, o sea, ellos sí, prácticamente les ponemos una ventanilla, pero del otro lado es un robot. No buscamos que ujú, sean personas para poder atender a toda la demanda. Porque muchos ujú, dicen, bueno, pues yo necesito 100 pesos más, ¿me los puedes dar? Entonces el robot sí, busca, dice, bueno, en base a la oferta, hay tanta oferta ahorita, sí, sí se te puede dar. Te hace dos, ok, tres preguntas, tienes caja, tienes esto. Todo eso ya lo hace la IA. Y lo que buscamos es automatizar todo para que no tengamos un ejército de personas atendiendo al cliente, sino más bien que todo lo ejecuten la inteligencia artificial. En ese ujú, sentido, desde el principio era la filosofía, aunque empezamos con tecnologías de IBM, después lanzó Da Vinci, lanzó ujú, OpenAI Da Vinci, empezamos ahí a ver mejoras y de repente fue el boom con el 3.5 y después viene ya el 4 y se dice que viene el GPT 4.5, entonces está súper tremendo toda la parte tecnológica. Y en ese objetivo, mi sueño, digamos, es crear un Nacional Monte de Piedad con 20 personas. No ujú, superar el número de 20, sino eso es lo que a mí me haría sentir reconocido. Crear un monte, ok. pero no con 4.000, sino con 20 personas. Y, Como WhatsApp. exacto, como WhatsApp. De hecho, creo Ah, que los tengo muy bien posicionados en la cabeza ellos. Siempre un equipo súper pequeño, sí, pero bastante potente. ujú, Entonces, creo en esa misma filosofía. No soy de... Si estás en tecnología, es irónico
tener un ejército de personas, porque pues, Sí, tu objetivo es automatización. automatizar, ¿no? Pues, es la parte de la ingeniería que tienes que trabajar. Entonces, en ese sentido es como mi forma de pensar. A lo mejor hay otros emprendedores que lo ven de forma distinta, pero eso es a lo mejor sesgado por una u otra cosa en mi vida, pero es así, como lo veo, el tema de la tecnología y del personal. Sí, y entonces justo es la integración de la tecnología o sea, ahora sí que esta etapa o sea, la nueva etapa de mi empeño ya con bici o ya con capital es integrar, consolidar y poner todo el cimiento y el fundamento para empezar a escalar. Sí, exactamente. ¿Hacia dónde vamos? Es Ajá. plantar bien la red en México y después migrar hacia otros países. Ujú. Prácticamente es activar la publicidad en otro país, porque a nosotros nos han Sí, llegado gente de Guatemala queriéndonos empeñar un refri, de El ajá, Salvador. Entonces el modelo de negocio ya está listo, el mercado ya está listo para aceptarlo. Hay una homologación en el mindset que tiene la gente ajá, después de la pandemia, porque fue un golpe que le sí, tocó a todos. Entonces a todos cambió su mindset. Entonces en ese sentido, esa barrera se fue. Ya no tenemos que luchar contra eso. Entonces, el objetivo es ir hacia otros países y en el largo plazo, o el sueño que busco, es entrar a Estados Unidos y entrar al mercado asiático. Eso es lo ok, que... ok, Sí, creo que el empeño es algo que se lleva haciendo desde hace un montón. Desde como hace rato platicabas un poco el tema de los que se financiaban los viajes en ujú, barco. Desde ese entonces se dejaban garantías ujú. en prenda. Emprenda. Entonces, es milenario y creo que no se va a acabar, porque si todos tenemos un asset, nos quedamos sin liquidez y a veces ni el banco ya te quiere prestar, ni tu mamá ni tu hermano dicen, no, yo no Ujú, tengo, bro. Y siempre está esa solución. Lo que tenemos que trabajar es en bajar la tasa de interés y en dar un mejor monto de avalúo para que las ujú, personas puedan recuperar sus prendas. Y ahí es donde está la clave, en bajar el interés, porque dices, pues tiene sentido recuperarla. ajá, Para poderlas bajar, pues necesitamos trabajar en toda la eficiencia interna operativa, en bajar los costos, todo esto que hemos platicado, que en ujú, mi visión, pienso que es la forma en cómo podemos hacerlo más eficiente, usando tecnología y quitando los sí, sí, privilegios. Entonces, hacia allá es hacia donde se dirige mi empeño y esperemos llegar a ese nivel de escala. sí, pues suena, o sea, suena, y ahorita me sorprendió mucho porque no es normal o no es lo común que uno tenga en la visión un mercado tan grande como Asia. Y Asia es un monstruo, ¿no? Entonces, Sí, ya que lo tengas en la mente, es justo lo que también estábamos platicando del tema de la mentalidad. O sea, que la mentalidad juega un papel muy importante en la toma de decisiones de para dónde llevar al bebé, ¿no? Si va sí, a crecer, se va a quedar así o como para dónde. Entonces, sí, hacia difícil allá el es reto. donde buscamos, porque toda la industria sigue tradicional, todos Ujú, siguen manejándose al método milenario. Entonces, lo que estamos haciendo es transformando ese método realmente, haciéndolo a un ujú. nuevo método. Y pues vamos Sí, a ver, exactamente. a buscar completar esa visión. Sí, oye, pero Rodrigo, yo siento que ahí creo que ayudó mucho o bueno, sí hubiera sido diferente. Primero, si hubiera sido tu primer compañía y segundo, si no hubieras estado antes en FinTech. Vamos a Sí. ver, sin tener como esas referencias, creo que pues, al final o sea, son suposiciones. Pero ahí, por ejemplo, en Compropago, bueno, porque Compropago fue la que vendiste. Sí, fundé con Propago, o fundé con mi socio Gabriel, Ujú, em, con Propago, que era un procesador de pagos en efectivo. ujú, Anteriormente no estaba en fintech, nada financiero, hacía e-commerce, luego otro que era un editor de código, entonces no estaba inmiscuido en el área financiera. Desde ahí sí fue como un brinco ok, y
Sí, fue Compropago, un procesador de pagos en efectivo. Después eh, duró 5 años la aventura. Después se vendió a Oxxo. Se formó Spin, Ujú, la tarjeta. ujú, Mi socio Gabriel trabajó en esa parte de ok, evolucionarlo a Spin y yo estaba trabajando en mi empeño, empeño tu prenda en ese entonces. En mi ujú, empeño ujú. estuve trabajando y después se vendió y ahora es Spin. Y Oxxo pues ha logrado hacer de Spin una marca muy fuerte. Y bueno, ya Sí, se no, saben y los logros aparte, que he hecho. aparte hace rato te decía de que sí es, o sea, ya esos niveles son unos movimientos bastante, de cuerda floja y arriesgados y a veces hasta agresivos, ¿no? Violentos. Y por ejemplo, yo le veo a Spin, o sea, la cara o de la primer blockchain así robusta, pero yo ya me estoy aventurando muy lejano, ¿no? Pero antes sí le veo que sea, o que agarre una regulación de banco, o que agarre un permiso de banco, porque de fintech de Sofom ya tiene, ¿no? Pero yo creo que sí va a comprar un banco y tiene N mil sucursales con Sí, 17 o 19 millones de usuarios activos, o sea, es una bestia sí. gigantesca. Sí, yo creo que en cualquier momento puede dar ese salto, ¿eh? Porque puede tener, teniendo otro objeto, el que mencionas, este tipo de regulación, puede Ujú, ofrecer crédito, captación, tiene un montón de cosas que ya le dan más herramientas para crecer. sí, Entonces, sí, yo y ahí ese, lo veo como una plataforma muy grande. Entonces, ellos tienen lo que dices, las sucursales de Oxxo, pero en realidad ya actúan como, ya les dan alcance. Y no hay alguien que tenga ese alcance de ida y vuelta, ¿no? O sea, que pueda hacer depósito y también retirar. Existen algunas otros que tienen una red de cajeros muy amplia, pero no se compara contra eso. Entonces, sí, también le veo sí, mucha potencia en ese sentido. Entonces, prácticamente sí me ayudó en ese sentido y además que la barrera financiera para el tema de casas de empeño ya no lo regula la Profeco. ujú, Entonces, la regulación de la Profeco es mucho más ligera. sí, Eh, Cualquier vecino del barrio puede poner una casa de empeño, no es complicado. Entonces, todo eso dije, bueno, aquí no está la barrera ni ese costo que se va a tener regulatorio. ajá, Porque al principio, como era Bootstrap, pues, decía, pues es que no tiene que tener costo regulatorio para que pueda ser bootstrapeable. Porque si entrar al tema de fintech es ujú, complicado, porque cada vez está siendo más difícil entrar, porque ujú, necesitas capital y aguantar el tema regulatorio. Todo ese costo para regularte se vuelve muy alto. Y además es recurrente porque lo tienes que hacer mes con mes, todo el ajá, tiempo ya se te queda ahí de por vida. Entonces las casas de empeño pues, me ayudó, pero en el sentido de que me podía aventar, me ayudó a estimar y así fue como me pude aventar al ruedo. sí. Sí, y es que justo también otra de las cosas de que hablábamos de Spin y bueno, y también de mi empeño, es que también son soluciones de base de la pirámide de consumo. Entonces, eso a mí, digo, ahí ando viendo unos movimientos, pero creo que uno de los que siguen desatendidos son todos los vendedores de tianguis o mercado de pulgas o de segunda mano o de así. Y creo que si alguien entra con una solución ahí, también es un mercado gigantesco, muy difícil. Pero, por ejemplo, Oxxo le raspa ahí un poco. Mi empeño, estoy seguro que también le raspa ahí un poco. Pero alguien que le abrace todo el mercado, sí es un Sí, monstruo, pero gigantesco. sí, sí, de acuerdo. Sí, coincido que el tema de la base de la pirámide suena fácil, pero sí tiene su grado de ¿No? complicación porque necesita hacer una buena solución para que todos la adopten. Me gusta también, como tú, el tema de los mercados no anichados, sino a la base, Ujú, porque creo que ahí es donde uno aporta mucho, puede aportar mucho valor.
se puede impactar. Y sí, coincido. También yo pensaba decía, pues si a mí no me gusta este trato que me están dando, no quiero pensar como en alguien que no tenga tanto recurso, Sí. que venga con una señora que venga con su celularcito y sea maltratada así, ese Ujú. tipo de cosas me daban, además de coraje, como pues decía, pues es que no lo podemos transformar. La base de la pirámide justo involucra a ese tipo de población. Entonces sí, coincido Sí, contigo. Y lo de los pues, tianguis sí, está interesante. No, en mi cabeza son de esas cosas que están en tu día a día, como era lo de empeño, y que lo ujú, dejas pasar y sabes que ahí está la oportunidad. Si en cambio los emprendedores se van a lo trendy, o sea, se van que bueno, que voy a hacer algo con blockchain, lo más divertido. Y a veces las oportunidades no están en lo divertido, o sea, están allí que es evidente, o lo del tianguis, y no he visto soluciones sí, que entren ahí no, o emprendedores que digan, bueno, vamos hacia allá. No, se van hacia lo divertido, hacia lo que están viendo en redes y se sí, pierde todo ese universo de oportunidades que son tradicionales, ahí están y las vemos en nuestro día a día ujú, y no las pasamos junto a ellos y se nos van. Y en lo de los sí, tianguis, fíjate que sí, yo no lo había pensado, pero debe existir ahí un montón de soluciones, desde sí, financiamiento, pagos, médico, sí, seguro médico, porque no tienen, ninguno tiene seguros, negocios informales, se pueden ir formalizando, les ujú, puedes ir pagando sus impuestos, sí, en fin, ya sí. empiezas a diversificar, pero sí, así también, coincido contigo y sí, por eso también en mi empeño buscamos servir a la base de la pirámide. Oye, Rodrigo, ya nada más por último, preguntarte, a qué founder o a qué director general o ahí tienes de referencia que tú digas, este es el bueno, o este lo sigo mucho Que o la yo, sigo mucho? digamos, que busque como referido. Ajá, no, 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 o sea, que tú sea una referencia para ti. Que yo siga, Ajá, ajá, que me guste mucho su metodología y todo. Pues hay varios, pero de los que, si quisiéramos ir hacia uno que desde niño me inspiró, ajá, desde que aprendí a programar como 12 años, fue Bill Gates. ok, Sí, él es el que lo he seguido todo el tiempo, me gusta su estilo de vida, me gusta eh, muchas cosas de él que tomo como referencia. Yo sé que es un ejemplo eh, muy obvio para muchos, pero realmente él sí fue o para mí fue un visionario desde chico y ujú, siempre he tratado de seguir eh, sus metodologías, sus pasos, eh, ok, su filosofía. ok. Y ya ahora, ¿tú qué recomiendas? Sé que depende, pero en un inicio del bootstrap o si irte por el VC o en qué condiciones o si a muerte o cómo lo ves ahí. Pues, no sé, pienso yo, eso sí puede estar sesgado, que si la industria en donde entras te puede dar para vivir Ujú, cuando estés bootstrapeando, puedes hacerlo así, es la mejor manera. Si no te da, intenta por VC, aunque por VC se está tornando muy difícil ujú, que inviertan en ti cuando eres nuevo, cuando vas entrando, porque no traes historial y no traes validación. ujú, Entonces, yo lo veo que es imposible. Pero bueno, está bien que pueden entrar para que uno es bueno porque no se tropieza, se ujú, cae, sabe que por ahí no es. Pienso que busquen industrias hoy en donde se pueda bootstrapear lo que se pueda, ir validando ujú, y muchos en tecnología le tiramos a escalar, porque eso es lo que hace la ujú, tecnología. Y al escalar, el bootstrap se vuelve ya más complicado en mi punto de vista. sí, Ya hay un punto en donde ya la máquina no da para crecer así, pum. ujú, Y ahí es donde puedes llegar con tu producto validado o tu servicio y ahí es donde sí te puedes meter un poco la técnica que seguimos en este periodo, pero siempre validar
siempre buscar el bootstrap, porque así aprendes y así te forzas a que el negocio dé y a que lo que estás pensando, ese estrés mental, se transfiera en la solución y en una solución que genera utilidad. Okay. No solo que está nada más así por diversión. Yo creo que eso es lo que yo les recomendaría a los que van entrando. Ok. Oye, ¿y qué creadores de contenido de negocios sigues? Pues sigo a muchos. Startup Links Okay. es el que más. Okay. Muchas gracias. Pero bueno, además de Startup Links que les pueda recomendar, sigo a Oso Traba con su podcast Cracks. Ese lo sigo bastante porque, bueno, hay varias personalidades que entrevistan y que dan mucho valor. Eso es uno de los podcasters que podría recomendar y que también sigo. Ok. Y ya por último, ¿qué le dirías al Rodrigo de que empezó a emprender? ¿Qué recomendación o qué consejo le darías desde hoy? O sea, desde el Rodrigo de ahora. Pues, no sé, pienso que creo que debería trabajar mucho en el ego. Mi yo anterior tenía ego, o mucho búsqueda de reconocimiento. Okay. No la simplificaba. Pienso que debería haberla simplificado desde un inicio para sí buscar reconocimiento, pero ya nada más en una cosa, no buscar reconocimiento constante, porque eso hacía que cometiera varios errores. Ok. Esa búsqueda de reconocimiento. No, excelente. Oye, Rodrigo Ayala de miempeño.com, muchas gracias. Oye, y si tenemos una urgencia, una liquidez o queremos, o como dice un pariente mío, o si somos mañosos y andamos dándole vuelta al dinero, ¿cómo le hacemos para trabajar con Mi Empeño? Sí, pues bueno, existen dos formas que nos pueden ayudar. Una es referenciando a miempeño.com para que el cliente final pueda obtener dineros, préstamos. La segunda es referenciándonos también con casas de empeño que se quieran unir al tema de partners. Entonces, me pueden escribir y también tenemos un sistema de referidos. Rodrigo@miempeño.com en vez de la ñ. Y ahí nos pueden escribir. En ese sentido, también se pueden beneficiar, nos benefician. Y vendemos todos los artículos a través de tusiguientecompra.com. Entonces, por ahí va la salida. De los artículos. Toda la entrada viene por Mi Empeño, por allá buscamos la salida. Excelente. Y ya por último, ¿en dónde te seguimos a ti, Rodrigo? Pues me pueden buscar en LinkedIn como Rodrigo Ayala, al final. Yo creo que por ese canal sería genial. O por el correo que ya les acabo de compartir, el de rodrigo@miempeño.com. Ok, excelente. Pues no queda más que agradecerte, Rodrigo. Sí es una mini masterclass de los puntos cruciales y claves en donde uno tiene que tener cuidado y fijarse y sobre todo aprender de cómo lo hace alguien. Siempre da la guía o la referencia de que lo podemos hacer también nosotros, ¿no? Que a veces luego como emprendedores nos pasa eso de, híjole, pero solo en Estados Unidos, pero solo en Europa, pero solo en Brasil. No, o sea, también se puede. Sí. Muchas gracias, Rodrigo. Gracias, Ray. Gracias a ti, Ray, por la invitación.